bendiga, mis amados hermanos, este lunes 7 de febrero del 2022, lunes de reflexión bíblica, mis queridos hermanos, respondiendo la pregunta: ¿cómo puedo caminar con sabiduría? Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta reflexión, hermanos, y que en todo, pues, nuestro Dios sea glorificado y exaltado. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos la honra y la gloria, Padre, porque a lo largo de todo este día hemos visto tu misericordia, Padre, tu gracia, tu cuidado, mi Dios, tu provisión. Bendícenos, Padre, en esta reflexión, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Bendice a cada corazón que se expone a tu palabra. Dios, queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Y bueno, si has de recordar, hermanos, esta pregunta es la que hemos estado comenzando a responder a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda parte, hermanos. Acuérdense que la semana pasada comenzábamos con la pregunta, con la respuesta, mejor dicho, cuando distinguimos entre la sabiduría terrenal de la divina. Y es que es bien importante, hermanos, que leamos la palabra, pero que también estemos alerta de qué es lo que nos ofrece este mundo, que la mayoría de las personas ahí se quedan. La mayoría de las personas quieren lo que este mundo ofrece. Y bueno, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Se dice, hermanos, que hay 4 errores principales de la sabiduría terrenal, que se basa en estas 4 conclusiones. En las siguientes dice: número 1, la sabiduría se limita a la mente humana. Número 2, la sabiduría se basa en lo que podemos percibir con los 5 sentidos. Número 3, la sabiduría es hacer lo que colectivamente se define como racional y probable. Número 4, la sabiduría consiste en hacer cualquier cosa que funcione. Sin embargo, querido hermano, la sabiduría de Dios sobre la sabiduría es totalmente, hermanos, opuesta a cada una de estas conclusiones construidas humanamente. Y bueno, vamos a ver, hermanos, vamos a ver como que la contraparte de estas conclusiones terrenales, mundanas, con las conclusiones divinas, hermanos. Número 1, la sabiduría de Dios, el conocimiento del hombre no basta. Vivimos, hermanos, en la llamada era de la información. Hoy en día tenemos más información de la que podemos procesar y usar. Los que tenemos computadoras y otro tipo de dispositivos en el hogar disponemos de más información de la que podríamos acceder hace algunos años con tan solo hacer varios clics. Aun cuando tratemos, hermanos, de relajarnos, la información que hace nos persigue. Localizadores de redes sociales, llamadas constantes al celular, el sonido de los televisores inteligentes y las computadoras anunciando que hay mensajes electrónicos nuevos que esperan respuesta. Con toda esa información, querido hermano, ¿hemos crecido en sabiduría? No, hermanos, no hay más que echarle un vistazo a la historia social y política reciente para llegar a la conclusión de que el conocimiento y la sabiduría son 2 cosas diferentes. Hay muchas personas con grandes conocimientos que trabajan para nuestro gobierno. Cada una de ellas hace de la tarea de su vida informarse sobre ciertas materias, así como también acerca de historia, economía y leyes, pero ¿viven siempre de forma sabia? ¿Aprueban siempre las leyes acordes a la palabra de Dios? ¿Viven siempre vidas con un nivel moral conforme a la voluntad de Dios? Pensemos por un momento, querido hermano, en nuestro sistema educativo. Ha sido desarrollado a lo largo de los años por gente que se considera poseedora de los conocimientos más altos en materias de psicología, como psicología infantil, desarrollo infantil, planes de estudio, métodos educativos y recursos de información. Pero esas personas se entrena a nuestros niños en sabiduría. Sí, o sea, que esas personas estén pensando en eso.
¿Se involucra a Dios en su proceso de aprendizaje? ¿Se enfatiza el comportamiento piadoso? ¿Se enfatiza la fe? Por lo general no, queridos hermanos. Las personas muy dotadas intelectualmente no son necesariamente sabias, como tampoco lo son aquellos que desarrollaron sus habilidades y talentos naturales hasta el máximo, ni los que tienen las mejores relaciones del mundo, ni los que amasaron fortunas fabulosas, o los que han pasado la vida tratando de tener la mejor salud posible. No debemos asumir, hermanos, la idea de que con información o conocimiento nos convertiremos en personas sabias. Más aún, hermanos, en ningún pasaje de las Escrituras vemos que Dios recompense el conocimiento elevado. Sin embargo, una y otra vez vemos que Dios llama a su gente a que crezca en sabiduría y promete recompensar a los que caminan de acuerdo a principios piadosos. Hay un lugar idóneo para el conocimiento y el entendimiento. El conocimiento es algo que adquieres mediante el estudio mental y la observación. Y todo el conocimiento es un don de Dios. Dios nos permite conocer, descubrir y crecer en conocimiento. Sin lugar a dudas, el conocimiento de las Escrituras, que se adquiere mediante el estudio, es vital para nuestro crecimiento espiritual. Lo mismo el conocimiento del comportamiento piadoso, que se obtiene al observar las vidas de cristianos fuertes. Sin embargo, el conocimiento es limitado. Nadie puede saber todo lo que hay que saber acerca de cierto tema, persona o situación. Siempre hay algo desconocido sin descubrir. Al Espíritu Santo le corresponde descubrir las cortinas de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos revela sutilmente por qué suceden ciertas cosas y cómo se pueden resolver ciertas situaciones. Querido hermano, el Espíritu Santo nos proporciona ideas profundas sobre los mandamientos y preceptos de Dios, así como sobre las bendiciones que resultan de seguirlo. La Biblia dice en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Se trata de dos cosas diferentes. La inteligencia se basa en la adquisición del conocimiento. Es un proceso de análisis, selección y definición. Por el contrario, la sabiduría es un proceso de aplicación. El entendimiento nos dice lo que está sucediendo. La sabiduría nos dice por qué está sucediendo. El entendimiento nos da los hechos. La sabiduría, querido hermano, nos dice qué hacer con ellos. El entendimiento se enfoca en cómo resolver un problema. La sabiduría nos dice cuál es la solución, cómo y cuándo. ¿Las personas sabias conocen todo? No, pero solo alguien sabio puede usar el conocimiento hasta el máximo. Una persona sabia es capaz de determinar qué hechos, conceptos, principios o procedimientos se deben usar en una situación dada. Una persona sabia conoce los criterios de la palabra de Dios para hacer inversiones económicas con éxito, para cuidar bien de la salud y para tener relaciones exitosas. Una persona sabia sabe cómo aplicar lo que aprende. Si aprendemos a observar a este punto, nos podremos dar cuenta, querido hermano, que hay muchas personas sabias que recibieron muy poca educación formal, pero aún así tienen una gran habilidad para discernir, percibir e entender los principios de Dios. Y ciertas decisiones que toman sabiamente los llevan a convertirse en individuos poderosos, influyentes, exitosos y en algunos casos adinerados. De hecho, hay un gran número de hombres y mujeres entregados a Dios que nunca fueron al seminario, que jamás han aprendido griego o hebreo, ni estudiaron teología. Sin embargo, viven según la sabiduría de Dios y logran mucho para Dios en esta tierra. Predican sermones basados en la Biblia, se involucran en trabajos misioneros innovadores, les enseñan a sus hijos cómo amar a Dios y ganan a sus vecinos para Cristo. Su recompensa, sin lugar a dudas, será grande, aun cuando nunca obtuvieron un diploma en religión, ni ganaron cierta reputación para el ministerio a los ojos del hombre. Por otra parte, también hay un gran número de personas con un alto nivel educativo, con muchos logros, mucho talento,
mucha información, que han tomado decisiones absurdas en sus vidas. Y el resultado ha sido una catástrofe para ellos y sus familias. Número 2, querido hermano, la sabiduría de Dios. Discernimiento que trasciende los 5 sentidos. El mundo dice que la sabiduría se basa en lo que una persona puede percibir por medio de los sentidos. La sabiduría de Dios nos propone caminar en el poder del Espíritu Santo, que no se limita en absoluto a los 5 sentidos. El Espíritu Santo, querido hermano, le permite a una persona discernir lo que no se dice y manifiesta inmediatamente. El Espíritu Santo nos da una especie de sexto sentido para saber distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la ficción, lo falso de lo verdadero, independientemente de las palabras que se puedan haber dicho o de las tentadoras imágenes que se hayan presentado. La persona que camina con sabiduría, querido hermano, con sabiduría divina, tiene un sentido o intuición proporcionada por el Espíritu Santo, el cual vive en cada creyente. La persona que funciona en sabiduría divina alcanza a ver más allá que el ser humano promedio, a oír más que el ser humano promedio, a entender más que el ser humano promedio. Esta habilidad fluye directamente del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. ¿Cuántas veces, querido hermano, no nos ha pasado que muy adentro de nosotros, después de comenzar algún proyecto, cuando de repente tenemos esa sensación muy adentro diciéndonos que esperemos o que hagamos algo diferente o que consiguiéramos información adicional? Esa sensación que tiene el creyente es el Espíritu Santo que trabaja guardándonos, guiándonos y llevándonos al centro del camino de Dios para que caminemos en Él. La sabiduría terrenal, que se basa en los 5 sentidos humanos, puede producir confusión. Lo que alguien ve, otro no lo ve. Lo que alguien oye, otro no lo oye. La sabiduría terrenal nos lleva muchas veces a una perspectiva desviada, sobre todo si se basa en una percepción colectiva. Grandes masas de gente pueden llegar a la conclusión de que ven, sienten, oyen o perciben una mentira, el resultado de la defectuosa percepción humana. Muchas veces nos lleva a proponer metas inaccesibles o improductivas para las cosas que realmente cuentan para la eternidad. Por el contrario, hermanos, la sabiduría dada por el Espíritu Santo cosecha claridad y precisión. Nos lleva a expandir la habilidad, a tener una perspectiva correcta, a proponernos metas reales y productivas, centradas en las cosas más importantes para el beneficio eterno. La presencia del Espíritu Santo, querido hermano, hace aumentar la habilidad de una persona para percibir de forma que la persona ve la vida en el contexto de la eternidad. La persona que camina con sabiduría divina no toma decisiones basadas en la apariencia de las cosas en un momento dado. Lo que percibe se contrasta con la palabra de Dios. El discernimiento, hermanos, es especialmente importante en épocas de crisis. Incluso la gente no piadosa reconoce que en épocas de crisis o de catástrofes naturales, la gente no piensa con claridad. Cuando estamos sufriendo una intensa presión emocional o estamos bajo limitación de tiempo, se nos nubla la percepción. En las épocas de crisis, cuando más necesitamos que el poder de discernimiento del Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Es cierto que a ninguno de nosotros, hermanos, le sale siempre bien todas las cosas. Todos pasamos por crisis y calamidades, pero la sabiduría de Dios nos ayuda a caminar en tiempos de dificultades, problemas, sufrimientos y persecución y a salir de ellos más fortalecidos. La historia de Job, querido hermano, en la Biblia es un ejemplo de esto. Job sufrió profundamente, perdió su familia, su fortuna, su reputación y su salud, pero al final sometió todo a la sabiduría de Dios. La Escritura dice allá en Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. A Job se le restituyó la familia, la fortuna, la salud, y después de ese tiempo de sufrimiento vivió 140 años
y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, según el libro de Job, capítulo 42, verso 16. Querido hermano, si elegimos seguir la sabiduría de Dios en los tiempos difíciles, siempre ganaremos. Puede que suframos pérdidas materiales, económicas o de relaciones, o incluso la muerte, pero si confiamos en el Señor, en el Espíritu Santo, nos dará sabiduría. Lo que ganamos al otro lado de la prueba de la vida es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos perdido. Si somos obedientes en las pruebas y no morimos, con frecuencia seremos recompensados muy generosamente. Saldremos de las pruebas más fortalecidos en nuestra fe, más fuertes en nuestra confianza en el Señor, más valientes en nuestro testimonio y más libres en nuestro espíritu. Si nos decidimos a buscar la sabiduría, aun cuando la prueba sea grande, saldremos beneficiados de la persecución, el sufrimiento o las dificultades. Dios usará esa experiencia, querido hermano, en nuestras vidas para refinarnos, fortalecernos y traernos a una plenitud. Usará esto para conformarnos más a la semejanza de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque a la luz de tu palabra podemos tener estas reflexiones y entender, Padre bendito, que una cosa muy diferente es tu sabiduría y otra es lo que el mundo entiende por sabiduría. Gracias, Dios, porque al darnos tu presencia en nuestra vida, el Espíritu Santo, tenemos, mi Dios, la bendición de saber lo que es santo, lo que es de tu voluntad, de tu naturaleza. Gracias, Dios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque en nosotros está tu palabra, en nosotros está tu presencia, y queremos ser una iglesia, mi Dios, que te glorifique, una iglesia sabia. Te rogamos, mi Dios, que nos des de esa sabiduría, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano, Dios te bendiga, y bueno, pues que el Señor bendiga este inicio de semana, hermanos, y te invito a las actividades que tendremos a lo largo de toda esta semana. Hermanos, acuérdense, el día de mañana continuamos con nuestro estudio bíblico de la Carta a los Hebreos, hermanos. Estamos estudiando todavía por ahí algunas exhortaciones del escritor en el capítulo 6, hermanos, para que no se lo pierda. El día de mañana, si Dios no lo permite, vía YouTube, vía Facebook a las 8 de la noche, hermanos. Y también, hermanos, les espero el día miércoles, si Dios no lo permite, a nuestro estudio, hermanos, de Introducción a Teología Sistemática en vivo vía Zoom, hermanos, a las 7 de la noche, nuestro miércoles de capacitación. Y jueves, hermanos, jueves de discipulado y evangelismo, hermanos, no se lo pierda. Vamos a tener, hermanos, un tiempo especial en el Zoom, hermanos, 7 de la noche. Estamos estudiando Venid y Ved, estamos en el capítulo del testimonio y vamos a tener una pequeña especie de estudio taller, hermanos, acerca de cómo compartir la fe. Si le interesa, le hago esta invitación, hermanos, para que nos acompañe, ¿verdad? Y a las 8 de la noche, hermanos, tenemos un mensaje evangelístico, hermanos, para que no se lo pierda, hermanos. Y si usted también quiere participar compartiendo su testimonio, hermanos, brevemente, comuníquese conmigo, hermanos, para que sepamos de qué trata toda esta dinámica. El día viernes también espero, hermanos, al culto de oración unido. Y pues mándeme todo antes, hermanos, por favor, para que podamos participar y sin ningún problema de tener todo en orden, hermanos. Y también para que participe el mero día vía Facebook, 6 de la tarde, retransmisión a las 8 de la noche. No se deje de conectar, hermanos, a sus actividades de departamentos, a sus grupos de oración. No deje de ofrendar, hermanos, no deje de diezmar. Y tampoco, hermanos, deje de participar al Reto Príncipe, hermanos. Dios me les bendiga. Esto ha sido todo. Descansen, cuídense mucho, hermanos. Hasta la próxima. Bye.